Queremos informar que en las últimas 24 horas han sido detectados 6 nuevos casos de COVID-19. 2 de ellos del estado Miranda, 1 del distrito Capital, 1 del estado Bolívar, 1 del estado Aragua y 1 del estado Yaracuy. Caso 1 de los 6 detectados en las últimas 24 horas es un masculino de 36 años, habitante de Caracas. Es una persona que inició con síntomas el 26 de marzo e ingresó a un hospital Centinela el 28 de marzo. Aquí se presume la transmisión comunitaria. El segundo caso, un masculino de 31 años, habitante de Miranda, enfermero de un centro privado y con antecedentes de contacto. Igualmente está recluido en la clínica. El tercer caso es una femenina de 40 años del estado Yaracuy que mantuvo contacto con familiar procedente de Colombia. El cuarto caso es una femenina de 30 años extranjera que reside en el estado Bolívar y tiene antecedentes de viaje a España, ingresó a Venezuela el 8 de marzo. El quinto caso es un masculino de 38 años, residente de Maracay, también en contacto con un pasajero, un viajero que dio positivo. El sexto caso es un masculino de 33 años del municipio de Latillo, del estado Miranda, y tuvo contacto con viajero de España. Permíteme aprovechar. Tenemos en nuestras manos 1 millón y eso está acelerando el proceso de los despistajes ampliados, personalizados. Ya voy a hablar de eso, Llegaron ventiladores, respiradores, tomógrafos, pruebas PCR, que son las pruebas que se hace la mucosa, etcétera, etcétera. Llegaron pruebas de todo tipo, equipo de la China. Tercer avión del puente aéreo con China. Llegó una donación grande de la provincia de Jiangsu. Y estos médicos que ya hoy empezaron a reunirse con nuestros expertos científicos y especialistas. Está llegando el mejor conocimiento del mundo a Venezuela, porque nos movemos rápido, ¿ves? La ayuda humanitaria verdadera es esta, verdadera, comprobable, concreta. Aquí no estamos con la cara brotada anunciando falsedades y estupideces. A cara brotada, mentira brotada, las mentiras brotadas. Aquí estamos trabajando con la seriedad y la responsabilidad que amerita una pandemia y que amerita el amor que tenemos por nuestro pueblo, por nuestra patria Venezuela. Han sido detectados 6 nuevos casos de COVID-19. 2 de ellos del estado Miranda, 1 del distrito Capital, 1 del estado Bolívar, 1 del estado Aragua y 1 del estado Yaracuy. Caso 1 de los 6 detectados en las últimas 24 horas es un masculino de 36 años, habitante de Caracas. Es una persona que inició con síntomas el 26 de marzo e ingresó a un hospital Centinela el 28 de marzo. Aquí se presume la transmisión comunitaria. El segundo caso, un masculino de 31 años, habitante de Miranda, enfermero de un centro privado y con antecedentes de contacto. Igualmente está recluido en la clínica. El tercer caso es una femenina de 40 años del estado Yaracuy que mantuvo contacto con familiar procedente de Colombia. El cuarto caso es una femenina de 30 años extranjera que reside en el estado Bolívar y tiene antecedentes de viaje a España, ingresó a Venezuela el 8 de marzo. El quinto caso es un masculino de 38 años,
residente de Maracay, también en contacto con un pasajero, un viajero que dio positivo. El sexto caso es un masculino de 33 años del municipio de Latillo, del estado Miranda, y tuvo contacto con viajeros de España. Sexo y violencia que puede ser presenciado por menores de edad solo si están bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias Globovisión. Francis Torrealba Naranjo les saluda en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible este espacio. De inmediato comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró su rechazo a las acciones de Estados Unidos contra algunos personajes del gobierno venezolano. Hay un rechazo hasta en el propio Estados Unidos por la actitud extravagante de cowboy del gobierno de Donald Trump al ponerle precio a nuestras cabezas, como que estuviéramos en el lejano oeste del siglo XIX. Precio le pusieron a la cabeza de Pancho Villa también. Morillo le puso precio a la cabeza de Bolívar también. Y yo les dije aquí, nosotros somos revolucionarios honestos y auténticos. Y no nos intimida ni intimidará ninguna agresión del imperio norteamericano. Y si le tocan un pelo, lo dije, a uno de nosotros, el pueblo ya tiene los planes. La Unión Cívico-Militar Policial tiene los planes y ustedes saben que el pueblo le dio un nombre a esos planes, la furia bolivariana. La furia bolivariana. Llegaron 500.000 pruebas rápidas. Tenemos en nuestras manos 1 millón y eso está acelerando el proceso de los despistajes ampliados, personalizados. Ya voy a hablar de eso, Llegaron ventiladores, respiradores, tomógrafos, pruebas PCR, que son las pruebas que se hace la mucosa, etcétera, etcétera. Llegaron pruebas de todo tipo, equipo de la China. Tercer avión del puente aéreo con China. Llegó una donación grande de la provincia de Jiangsu. Y estos médicos que ya hoy empezaron a reunirse con nuestros expertos científicos y especialistas. Está llegando el mejor conocimiento del mundo a Venezuela. Porque nos movemos rápido, ¿ves? La ayuda humanitaria verdadera es esta, verdadera, comprobable, concreta. Aquí no estamos con la cara brotada anunciando falsedades y estupideces. A cara brotada, mentira brotada, las mentiras brotadas. Aquí estamos trabajando con la seriedad y la responsabilidad que amerita una pandemia y que amerita el amor que tenemos por nuestro pueblo, por nuestra patria Venezuela. Hoy aumentaron a 6 los casos detectados en el despistaje ampliado personalizado y Venezuela llegó a 135. Hoy no hubo fallecidos. Ayer se informó del tercer fallecido, ayer domingo, que fue un caso que llama mucho la atención. Estamos en la etapa, fíjense ustedes, con las medidas que tomamos hace 2 semanas, hoy cumplimos 2 semanas de cuarentena, social, voluntaria, consciente, radical. Yo tengo que seguir agradeciendo a toda la familia venezolana su disciplina, su sacrificio, su voluntad, su esfuerzo colectivo. Hoy estuvimos viendo, bueno, la cuarentena hoy fue excepcional, increíble. Siendo 2 semanas, ¿no? Empezamos el lunes 16, hace 2 semanas exactamente.
Y los primeros casos, ustedes saben, todos importados, de personas que viajaron a Europa, a Colombia, a Estados Unidos. Pero los casos que tenemos ahora son comunitarios, transmitidos nacionalmente, derivados, son casos derivados, comunitarios derivados, es el concepto, comunitario, ¿por qué derivado? De los importados. El caso del taxista, el señor de Antímano que murió ayer. Fíjense ustedes el caso, llegó tarde, tenía síntomas de fiebre, ¿cómo se llama esto? Congestión nasal, dificultad respiratoria, se sentía, le dolía todo el cuerpo. Desde el 29 de febrero. Habrá que ver qué razón tuvo para no ir, para no oír nuestro llamado, para no ir a hacerse la prueba, para no presentarse en una clínica o un hospital o un CDI o ante un ambulatorio de barrio adentro. Habrá que ver qué razón tuvo. Es imposible ya porque falleció, que Dios lo tenga en su gloria. Ahorita tenemos 6 pacientes graves, atendidos, con médicos y con todas las condiciones. Y yo sigo llamando a la familia venezolana. Yo no quiero crear pánico. El pánico no es bueno nunca para nada. Yo digo, nervios de acero, calma y cordura, máxima serenidad y cuarentena radical al 100%. Esa es la consigna. El canciller de la República, Jorge Arreaza, leyó una misiva en la que el presidente de la República, Nicolás Maduro, advirtió a los gobiernos del mundo sobre la ejecución de una operación militar en Venezuela orquestada por el gobierno de Estados Unidos. Condenó las denuncias contra un grupo de altos funcionarios venezolanos que fueron acusados el pasado 26 de marzo por la justicia norteamericana de narcotraficantes y terroristas. Apenas un día antes, el 25 de marzo, la República Bolivariana de Venezuela denunció ante la opinión pública nacional e internacional el desarrollo en territorio colombiano de una operación que tenía como fin atentar contra la vida del presidente de la República, sus familiares y altos funcionarios del Estado, así como atacar objetivos civiles y militares en nuestro país, sindicando como jefe militar de dicha operación al señor Cliver Alcalá, general retirado de la Fuerza Armada venezolana. Mediante la misiva, el presidente Nicolás Maduro informó que Alcalá aclaró que las armas para llevar a cabo la operación fueron adquiridas mediante un contrato firmado por su persona, asesores estadounidenses, el asesor político del presidente Iván Duque y el diputado Juan Guaidó. Las investigaciones revelaron que se trataba de un sofisticado arsenal cuyo destinatario era un grupo de exmilitares y paramilitares venezolanos y colombianos que se entrenan en campamentos ubicados en territorio de Colombia. El día 26 de marzo, el señalado Cliver Alcalá ofreció una declaración ante un medio de comunicación colombiano desde su residencia en la ciudad de Barranquilla, Colombia, en la que confirmaba su participación en los hechos denunciados, confesando ser el líder militar de la operación y revelando que las armas fueron adquiridas por orden del señor Juan Guaidó, diputado nacional, quien se hace llamar presidente interino de Venezuela y funge como operador de Washington en el país. El presidente Maduro denunció también en el documento que durante la pandemia el gobierno de Estados Unidos, en lugar de enfocarse a las políticas de cooperación mundial en materia de salud y prevención, ha incrementado las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia repudió las acciones de la Fiscalía General de Estados Unidos hacia algunos integrantes del gobierno nacional. En un comunicado, el máximo tribunal venezolano calificó las acciones del gobierno de Donald Trump de incoherentes, atemporales y absolutamente violatorias de las garantías y principios del derecho internacional. Ante lo que denominó como un nuevo intento injerencista, el TCJ declaró que las acusaciones hechas por el fiscal estadounidense William Barr no se encuentran sustentadas en algún asidero probatorio. También señaló que es alarmante que un país denominado potencia realice ofertas públicas incumpliendo las garantías universales de los funcionarios venezolanos acusados, como el presidente de la República, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, entre otras autoridades.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, desestimó que el gobierno de Colombia investigue el caso del ex militar venezolano Cliver Alcalá Cordones. Tarek William Saab repudió el comunicado emitido por la Fiscalía de Colombia en el que asegura continuar recabando información con el gobierno de Estados Unidos respecto al caso del ex militar venezolano Cliver Alcalá. Por este motivo, Saab consideró que las autoridades colombianas no seguirán con el curso de la investigación para esclarecer los hechos en los que implican a políticos de la oposición nacional. Saab instó a que si se inicia el seguimiento investigativo, detengan a los cómplices de Cliver Alcalá establecidos en territorio colombiano y los envíen a Venezuela. El fiscal general también aseguró que el Ministerio Público continuará las investigaciones pertinentes para detener a todos los implicados en el caso, al tiempo que presionará para que las autoridades de otros países entreguen a los delincuentes. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó la existencia de 6 nuevos contagios de coronavirus en el territorio nacional. Esto eleva la cifra a 135 en toda Venezuela. Queremos informar que en las últimas 24 horas han sido detectados 6 nuevos casos de COVID-19. 2 de ellos del estado Miranda, 1 del distrito Capital, 1 del estado Bolívar, 1 del estado Aragua y 1 del estado Yaracuy. Caso 1 de los 6 detectados en las últimas 24 horas es un masculino de 36 años, habitante de Caracas. Es una persona que inició con síntomas el 26 de marzo e ingresó a un hospital Centinela el 28 de marzo. Aquí se presume la transmisión comunitaria. El segundo caso, un masculino de 31 años, habitante de Miranda, enfermero de un centro privado y con antecedentes de contacto. Igualmente está recluido en la clínica. El tercer caso es una femenina de 40 años del estado Yaracuy que mantuvo contacto con familiar procedente de Colombia. El cuarto caso es una femenina de 30 años extranjera que reside en el estado Bolívar y tiene antecedentes de viaje a España, ingresó a Venezuela el 8 de marzo. El quinto caso es un masculino de 38 años, residente de Maracay, también en contacto con un pasajero, un viajero que dio positivo. El sexto caso es un masculino de 33 años del municipio de Latillo, del estado Miranda, y tuvo contacto con viajero de España. Una delegación de médicos especialistas y un cargamento de ayuda humanitaria proveniente de China arribó a Venezuela para prevenir la expansión del COVID-19. El primer grupo de 8 científicos y especialistas en afecciones respiratorias llegaron al país alrededor de las 12 de la mañana en el tercer vuelo del puente aéreo instalado con China como parte de la cooperación entre ambas naciones en medio del contexto pandémico y emergencia sanitaria mundial. El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, afirmó que con el despistaje ampliado se realizarán los diagnósticos a tiempo para prevenir y poner en cuarentena a quienes hayan tenido contacto con la persona en sospecha del virus para así cortar la cadena de transmisión. Un hombre de 71 años de edad es el cuarto caso positivo de COVID-19 en el estado Zulia. El paciente permanece bajo estricta observación médica en el Hospital Universitario de Maracaibo. El gobernador Omar Prieto manifestó que el resto de los pacientes positivos con coronavirus se encuentran aislados en sus domicilios, los mismos recibiendo tratamiento y cumpliendo los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Tenemos 4 casos positivos que ustedes conocen. El caso de un médico que llegó de Colombia, que lo reportamos la semana pasada. El caso del amigo que viajó en el vuelo de Iberia, conexión con el vuelo de Láser, Estelar, y un familiar contagiado. Estos 3 casos están en este momento con tratamiento, aislado, y el caso que está más crítico, que entra en una etapa crítica de tratamiento, es el del amigo que está, el ciudadano de 71 años de edad, que está en el hospital universitario.
Destacó que recibieron 1.500 pruebas rápidas provenientes de China para detectar el COVID-19. Las cuales fueron entregadas con los alcaldes de la unidad de epidemiología de los diferentes municipios fronterizos. Hoy nos está llegando otro lote. Importante resaltar que la mayoría de estas pruebas que comenzaron a realizarse el mismo día sábado han dado negativo. La Autoridad Única en Salud del Estado Zulia, Omaira Prieto, aseguró que las pruebas tienen más de un 99% de efectividad y que a través del sistema Patria han atendido 4.540 personas, de las cuales se han abordado 2.501. Desde el Estado Zulia, Lucía Urdaneta, Globovisión. Somos @Globovisión tanto en Twitter como en Instagram. Hacemos pausa y regresamos con más de nuestra emisión estelar. Llegaron 500.000 pruebas rápidas. Tenemos en nuestras manos 1 millón y eso está acelerando el proceso de los despistajes ampliados, personalizados. Ya voy a hablar de eso, Llegaron ventiladores, respiradores, tomógrafos, pruebas PCR, que son las pruebas que se hace la mucosa, etcétera, etcétera. Llegaron pruebas de todo tipo, equipos de la China. Tercer avión del puente aéreo con China. Llegó una donación grande de la provincia de Jiangsu. Y estos médicos que ya hoy empezaron a reunirse con nuestros expertos científicos y especialistas. Está llegando el mejor conocimiento del mundo a Venezuela. Porque nos movemos rápido, ¿ves? La ayuda humanitaria verdadera es esta, verdadera, comprobable, concreta. Aquí no estamos con la cara brotada anunciando falsedades y estupideces. A cara brotada, mentira brotada, las mentiras brotadas. Aquí estamos trabajando con la seriedad y la responsabilidad que amerita una pandemia y que amerita el amor que tenemos por nuestro pueblo, por nuestra patria Venezuela. Si bien es cierto que no nos podremos dar con los miembros de la familia abrazos y besos, hay que crear, hay que inventar, hay que aprovechar las tecnologías para utilizar entonces la tecnología para expresar el afecto, el amor, el cariño, la presencia de alguna manera. Y parece mentira, uno hace mucho énfasis en otros momentos de que la relación con nuestros niños y que el contacto con el niño, con el exterior, no sea solamente virtual. El director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre las consecuencias que tendría el colapso de los sistemas sanitarios ante la pandemia de COVID-19. La pandemia de COVID-19 está ejerciendo presión sobre los sistemas de salud de muchos países. El rápido aumento de la demanda de instalaciones y profesionales sanitarios amenaza con dejar algunos sistemas de salud sobrecargados e incapaces de funcionar eficazmente. Los brotes anteriores han demostrado que cuando los sistemas de salud están colapsados, las muertes por enfermedades prevenibles y tratables con vacunas aumentan drásticamente. Los decesos por el coronavirus superaron los 33.000 en todo el mundo. De ellos, más de la mitad solo en Italia y España. En Estados Unidos ya la cifra supera los 132.000 infectados. En tanto, otras ciudades decretaron el confinamiento de la población para tratar de romper la cadena de contagios.
Los decesos por el coronavirus superaron el domingo los 33.000 en todo el mundo, donde se calcula que más de 3.300 millones de personas están confinadas. España registró otro pico de muertes con 838 fallecidos en las últimas 24 horas. Pese a que el balance diario siga siendo desolador, desde el miércoles el crecimiento de fallecidos se desacelera, pasando del 27% más en un día al 14,7% del domingo. Los incrementos de fallecidos se van estabilizando. Sí que es cierto que tenemos ya identificados 6.528 fallecidos. En Italia, el país con mayor número de muertes, más de 10.700, también la progresión seguía desacelerándose tímidamente el domingo por tercer día consecutivo. Desgraciadamente hoy registramos 756 nuevos decesos. En el Reino Unido, donde hasta el primer ministro Boris Johnson y el príncipe Carlos están infectados, las autoridades sanitarias advirtieron que la situación podría tardar meses en normalizarse. Creo que 3 semanas para revisión, 2 o 3 meses para ver si realmente lo hemos superado, pero idealmente de 3 a 6 meses si hay mucha incertidumbre sobre eso, para luego ver en qué punto podemos volver a la normalidad. Al otro lado del Atlántico, la pandemia avanza a toda velocidad en Estados Unidos, con más de 2.300 muertos, el doble que hace solo 4 días. Hay además más de 132.000 positivos, la cifra más alta para un país en el mundo. Los modelos estiman que el pico en la tasa de mortalidad probablemente se alcanzará en 2 semanas. América Latina cuenta con casi 14.000 contagios del virus y más de 280 muertos, según un recuento de la AFP con cifras oficiales. En China, cuna de la pandemia, la situación parece estar bajo control, pero el país teme los casos importados y Wuhan, la ciudad donde todo empezó, seguía sometiendo a los viajeros a severos controles. Las autoridades españolas anunciaron que en las últimas 24 horas han muerto 812 personas por el coronavirus, mientras refuerzan las medidas de confinamiento en toda la población. El país registra alrededor de 7.340 fallecimientos en total. Según el último reporte del Ministerio de Sanidad, la nación europea mostró un ligero retroceso en el número de muertes diarias por la pandemia COVID-19. La progresión de fallecimientos confirmó su desaceleración al ubicarse en las últimas 24 horas en 12,4% contra el 27% que registró la semana pasada. El número global de infectados alcanzó los 85.195, un aumento del 8% que para los expertos ha implicado una baja en términos porcentuales. El director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró que España puede haber llegado al pico de contagios y que el efecto de la pandemia estaría estabilizado. Este lunes el gobierno español paralizó todas las actividades económicas no esenciales, prohibió las ceremonias fúnebres y limita a 3 los asistentes por incineraciones. Con las nuevas 812 muertes registradas, España continúa siendo el segundo país con más fallecimientos después de Italia. Ante el avance de la pandemia de coronavirus, Francia y Bélgica extendieron el confinamiento hasta el 15 de abril y el 18 del mismo mes, respectivamente. El avance del coronavirus en Europa obliga a ampliar confinamientos de la población. Francia anunció que ampliaría la orden hasta el 15 de abril como mínimo, con efecto en todo el territorio. El país tiene más de 30.000 contagios y registró el jueves su víctima más joven, una adolescente de 16 años. Unas 2.000 personas han fallecido a causa de la enfermedad, alrededor de 300 en las últimas 24 horas. El balance oficial no incluye a los enfermos fallecidos en sus hogares o en residencias de ancianos, donde se estima que las muertes suman decenas. Las autoridades buscan que se cumplan estrictamente las restricciones y ya se levantaron más de 225.000 actas por violación del confinamiento para 3,7 millones de controles, según el Ministerio del Interior. Por su parte, el gobierno de Bélgica también amplió 2 semanas más el confinamiento hasta el 19 de abril. La primera ministra Sophie Wilmes indicó que la decisión podría renovarse por 2 semanas más hasta el 3 de mayo. Las restricciones permiten solo desplazamientos esenciales. En el país, con más de 11 millones de habitantes, la pandemia ha costado la vida a casi 300 personas y se contabilizan más de 7.000 contagios. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó a los ciudadanos a quedarse en casa a fin de evitar la propagación del coronavirus, en un cambio radical de su postura tras el aumento de casos y fallecidos ligados a la pandemia.
no salir a la calle. Un cambio sustancial. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incitó a los mexicanos a quedarse en casa a fin de evitar la propagación del nuevo coronavirus. Lo mejor es quedarnos. Vamos a aguantar. Vamos a mantener este retiro que nos va a ayudar mucho. Hasta hace unos días, el mandatario seguía recomendando salir a la población y en sus actividades daba la mano y abrazos a pesar de las recomendaciones sanitarias. Su comportamiento ha sido blanco de fuertes críticas desde diferentes sectores, incluida la ONG Human Rights Watch, que lo consideró peligroso. No obstante, López Obrador mantuvo sus actividades programadas para el fin de semana en el norte de México, con visitas agendadas a los estados de Sonora y Sinaloa. El aislamiento social obligatorio se extenderá otros 14 días en Argentina porque el gobierno considera que esta medida ha sido exitosa para evitar la propagación del coronavirus. Otros 14 días de aislamiento obligatorio en Argentina para evitar la propagación del coronavirus. Así lo anunció el domingo el presidente Alberto Fernández. He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa. Es la recomendación que me hacen los expertos. Argentina tiene cerradas las fronteras y solo se permiten actividades como la producción y venta de alimentos, artículos de limpieza y medicamentos, además de servicios de salud y seguridad, entre otros esenciales, ejercidos por el 10% restante de la población. Nadie puede circular en vehículos sin permiso especial y los ciudadanos solo pueden salir de sus viviendas a comprar comida o medicamentos a lugares cercanos. Si ustedes revisan cómo es la curva de crecimiento en la cuarentena nuestra y la compara con la curva de crecimiento de la enfermedad en aquellos países que pusieron tardíamente la cuarentena, se van a dar cuenta de todo lo que hemos ganado. El presidente decretó el domingo suspender por 180 días los desalojos y prohibir el aumento del valor de alquileres y las cuotas de créditos hipotecarios. Recuerde que puede seguir nuestra transmisión en el canal en YouTube Soy Globovisión. Ya venimos. Queremos informar que en las últimas 24 horas han sido detectados 6 nuevos casos de COVID-19. 2 de ellos del estado Miranda, 1 del distrito Capital, 1 del estado Bolívar, 1 del estado Aragua y 1 del estado Yaracuy. Caso 1 de los 6 detectados en las últimas 24 horas es un masculino de 36 años, habitante de Caracas. Es una persona que inició con síntomas el 26 de marzo e ingresó a un hospital Centinela el 28 de marzo. Aquí se presume la transmisión comunitaria. El segundo caso, un masculino de 31 años, habitante de Miranda, enfermero de un centro privado y con antecedentes de contacto. Igualmente está recluido en la clínica. El tercer caso es una femenina de 40 años del estado Yaracuy que mantuvo contacto con familiar procedente de Colombia. El cuarto caso es una femenina de 30 años extranjera que reside en el estado Bolívar y tiene antecedentes de viaje a España, ingresó a Venezuela el 8 de marzo. El quinto caso es un masculino de 38 años, residente de Maracay, también en contacto con un pasajero, un viajero que dio positivo. El sexto caso es un masculino de 33 años del municipio de Latillo, del estado Miranda, y tuvo contacto con viajero de España. Diseño,
Estilo. Elegante. Punto. Perfección. Ser diferente es ser Signone. El siguiente es un mensaje de servicio público transmitido de conformidad con las previsiones del artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos. La protección del medio ambiente y el despertar de la conciencia ecológica tienen su espacio en Globovisión. Ecoprácticas. Conoce cuál es el impacto que causamos los seres humanos en nuestro entorno. Todos los sábados a las 10 de la mañana por Globovisión. Vuelve a ver este lunes a Vladimir Villegas entrevistando a Enrique Ochoa Antich. Dice que las sanciones agravan una situación preexistente, que además son inaceptables, que son una medida unilateral, grosera, que vulnera además siempre a los más pobres, a los más débiles, y no a los poderosos, no a los gobernantes. Vladimir a la 1, lunes, 10:30 de la noche por Globovisión. Continuamos revisando informaciones ahora del portal de la casa www.globovision.com. Tienen el titular en sus pantallas. Reiteran que el metro solamente brindará servicio a personal de sectores prioritarios. El sistema Metro de Caracas reiteró este lunes que el servicio comercial funcionará de manera exclusiva para el traslado de trabajadores vinculados de forma directa con los sectores alimentación, salud, transporte, comunicaciones y servicios públicos. Para ingresar al sistema deberán estar claramente identificados y portar sus credenciales. Además, es obligatorio cumplir 3 medidas esenciales: hacer uso de los puestos disponibles y evitar ir de pie, colocarse la mascarilla o máscara médica en este caso y mantener una distancia de al menos 1 metro entre personas. Los detalles están en www.globovision.com. El alcalde del municipio Bolívar del estado Monagas, Carlos Rojas, informó que en los últimos días han realizado 17 pruebas de COVID-19, quiero decir que han dado como resultado negativo. Destacó que han tomado las medidas preventivas en la población de Caripito para evitar la expansión del coronavirus. Nosotros tenemos 8 centros priorizados, tenemos el CDI y el hospital en condiciones para cualquier tipo de emergencia. Hoy en el municipio Bolívar, en el transcurso de esta semana, se han hecho 17 pruebas, de las cuales 17 pruebas han salido negativas. Señaló que la cuarentena colectiva se está cumpliendo en un 100% en esta localidad. Y en el patrullaje hemos tomado las prevenciones, hemos detenido para asesorarlo, para invitarlo a que no pueden estar, no hay mejor cura para el coronavirus que quedarse en su casa. Mi pueblo está aprendiendo de eso. Nosotros vivimos en las tardes, en los patrullajes que salimos, conjuntamente con los cuerpos de seguridad, y ya Caripito parece un desierto. La gente está aprendiendo y estamos allí pues a la espera, pero prevenidos. El alcalde de Caripito, Carlos Rojas, aseguró que en los próximos días llegará el Plan Nacional de Desinfección a esta localidad. Desde el municipio Bolívar, estado Monagas, Johnny Moisés Ulloa, Globovisión.
La alcaldía del municipio Pedro María Freites en el estado Anzoátegui realizó una jornada de limpieza y desinfección. Además, ofreció atención médica a los privados de libertad que permanecen en la Policía Municipal de la ciudad de Cantaura. Municipio General Pedro María Freites, nos encontramos en la Policía Municipal de nuestro municipio. En este momento nos encontramos con la fiscal 14, Beisy Espinosa, una instrucción solicitada a nuestro fiscal general, Tarek William Sass, como gran defensor de los derechos humanos. Hoy vamos a batizar lo que es los privados de libertad y la atención médica para ellos igual y para nuestros funcionarios de la policía. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, gracias al gobierno nacional, se encuentra la unión cívico-militar latente aquí, la Guardia del Pueblo y la Guardia de nuestro municipio. Gracias, presidente, por todo el apoyo del gobierno central a este municipio. Revisamos una vez más el portal de la casa www.globovision.com. El titular ya lo van a tener en pantalla y se ha generado en el estado Carabobo. Activan en Carabobo puntos de desinfección de vehículos ante coronavirus. El gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, anunció la activación de puntos de desinfección de vehículos en los accesos a la entidad desde Aragua, Yaracuy, Cojedes y Falcón, como parte de las acciones para evitar la expansión del COVID-19 en la región. El mandatario dijo que se mantiene el plan de desinfección en los espacios comunes de los distintos municipios donde fueron priorizados expendios de alimentos y espacios de amplia concentración. Los detalles en www.globovision.com. Nueva pausa en esta emisión estelar, ya regresamos. ¿Y qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Les habla Gabo del dúo La Melodía Perfecta. Y por aquí les habla Gio de La Melodía Perfecta. Y quería recordarles que la prevención es lo más importante que tenemos para poder vencer este coronavirus. Recuerda lavar tus manos con agua y jabón. No tocarte ojos, nariz y boca sin antes haberte lavado las manos. Recuerda al estornudar, protegerte con la parte inferior del codo. No preste nada personal como platos, cubiertos, vasos. Es muy importante que todo este tipo de cosas siempre tengan mucha higiene. También hay que tener en cuenta no estar cerca de personas que tengan el síntoma de gripe. Que si sientes los síntomas que son referentes al coronavirus, llames a tu médico de confianza y no te automediques porque esto puede ser delicado y puede complicarte a ti. Señores, y recuerden, luchemos juntos contra el coronavirus. El principal aliado es la prevención. Y recuerda, quédate en casa. Quédate en casa. Se les quiere mucho, el dúo La Melodía Perfecta. Bye. Llegaron 500.000 pruebas rápidas. Tenemos en nuestras manos 1 millón y eso está acelerando el proceso de los despistajes ampliados, personalizados. Ya voy a hablar de eso, Llegaron ventiladores, respiradores, tomógrafos, pruebas PCR, que son las pruebas que se hace la mucosa, etcétera, etcétera. Llegaron pruebas de todo tipo, equipos de la China. Tercer avión del puente aéreo con China. Llegó una donación grande de la provincia de Jiangsu. Y estos médicos que ya hoy empezaron a reunirse con nuestros expertos científicos y especialistas. Está llegando el mejor conocimiento del mundo a Venezuela. Porque nos movemos rápido, ¿ves? La ayuda humanitaria verdadera es esta, verdadera, comprobable, concreta. Aquí no estamos con la cara brotada anunciando falsedades y estupideces. A cara brotada, mentira brotada, las mentiras brotadas. Aquí estamos trabajando con la seriedad y la responsabilidad que amerita una pandemia y que amerita el amor que tenemos por nuestro pueblo, por nuestra patria Venezuela.
Multiservicios LD, profesionales en equipos de impresión, les ofrece venta y recarga de tóner de las mejores marcas, alquiler y venta de equipos multifuncionales y servicio técnico profesional. Somos canal autorizado Xerox y distribuidores de cartuchos MaxiPrint. Multiservicios LD, profesionales en equipos de impresión. Protec, papel ahumado, películas polarizadas que te protegen del sol, rayos UV y hurtos en nuestra línea de seguridad. Protec, la única marca latinoamericana presente en los mejores eventos de autopartes del mundo. Protec, número 1 en toda Venezuela y protégete del sol. Cuando vea ciclistas rodando por las calles de su ciudad, recuerde que esto significa un vehículo menos generando tráfico y contaminación. Por eso le pedimos que sea cuidadoso con este grupo de ciudadanos, manteniendo su vehículo a una distancia prudente y siendo amable en su conducción con estas personas. Y si usted se desplaza en bicicleta, recuerde respetar las normas de tránsito, utilizar su equipo mínimo de seguridad como es el casco y los guantes, y le sugerimos utilizar un silbato para anunciar su presencia a otros conductores. Recuerde, mientras más ciclistas, menos tránsito, menos contaminación y mayor calidad de vida para todos. Revisamos informaciones del área económica. La Cámara Venezolana del Envase garantizará el suministro de sus productos a las industrias manufactureras ante la contingencia por el coronavirus. Mediante un comunicado, Cabenvase detalló que tras las medidas implementadas por el Ejecutivo Nacional hace poco más de 2 semanas de decretar emergencia nacional y cuarentena colectiva, las industrias adscritas a la Cámara mantendrán la manufactura de envases y empaques que son necesarios para elaborar productos de primera necesidad. La Cámara detalló que están comprometidos en mantener y colaborar en los procesos de fabricación y distribución de bienes intermedios esenciales para alimentos, medicamentos y artículos de higiene. Cabenvase resaltó la importancia de la cadena productiva para fabricar productos finales que puedan abastecer a la población y atender sus necesidades más esenciales. Las operaciones de Rosneft en Venezuela pasaron a control del Estado ruso. La empresa petrolera rusa Rosneft anunció el cese de sus operaciones en Venezuela en medio de una estrategia para liberar a la empresa de posibles sanciones estadounidenses. El embajador ruso en Venezuela, Sergei Melik, señaló a través de su cuenta en la red social Twitter que la transacción se trata del traspaso de los negocios de la petrolera al Estado ruso. Una empresa filial directa del ejecutivo moscovita asumirá los activos de Rosneft en Venezuela, aunque no se detalla todavía cuál será esa compañía. Con esta estrategia, Rusia y Venezuela estrechan aún más sus relaciones comerciales y políticas. Cancelaron cargamento de crudo venezolano para Rosneft a consecuencia de las sanciones. La agencia de noticias Reuters informó que 3 tanqueros fletados por Rosneft fueron retirados del Caribe el pasado 28 de marzo tras cancelar los despachos por las sanciones estadounidenses, según datos de Refinitiv Eikon y documentos de Petróleos de Venezuela. Los tanqueros se dirigían a cargar petróleo venezolano. Reuters reseña que los buques tanqueros que contaban varios días alrededor de las aguas venezolanas pretendían cargar 5,7 millones de barriles de crudo pesado para llevarlos al continente asiático. Refinitiv Eikon detalló que tras el anuncio, 2 de los buques zarparon en direcciones diferentes. Uno de ellos se dirigió hacia el puerto brasilero Angra dos Reis para cargar petróleo de Petrobras y el otro se marchó con destino a Gibraltar, mientras que el tercer buque tanquero aún no establece un nuevo destino. El economista petrolero Rafael Quiroz considera que el traspaso de las acciones de Rosneft al gobierno ruso favorece a Venezuela y le permitirá al gobierno del presidente Vladimir Putin definir de manera explícita y con menos presión la política petrolera. El economista petrolero Rafael Quiroz explicó que el total de las acciones de la petrolera Rosneft, ahora en manos del gobierno ruso, permite aplicar una política petrolera más autónoma acorde a los intereses del gobierno del presidente Vladimir Putin. Nada afecta a Venezuela, yo creo que más bien al contrario, cuidado si la favorece, en el sentido de que Putin ha dado demostraciones plenas de que
tiene una solidaridad con el gobierno de Nicolás Maduro y por consiguiente ahora no tiene que consultarle a nadie, pues tiene una mayor autonomía en ese sentido. Yo creo que el gobierno ruso va a sentirse más cómodo para definir su política petrolera frente a los demás centros de poder energético, en este caso Estados Unidos. Quirós además aclaró que la decisión de la empresa petrolera rusa no busca evadir las sanciones de Estados Unidos, que fueron anunciadas el pasado mes de febrero a 2 de sus filiales. Rosneft en ningún momento disminuyó su actividad comercial o sus tratados, sus compromisos directamente con Petróleos de Venezuela. O sea, a las sanciones Rosneft no le ha parado en verdad. Sobre la caída en los precios del petróleo, el economista Rafael Quirós aseguró que lo que menos conviene en estos momentos es una guerra de precios tanto para productores y no productores, por lo que hizo un llamado a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a retomar la política de regulación de precios y así incrementar la producción petrolera. Giselle Quintana, Globovisión. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, publicó la normativa para cobrar la cartera de créditos. En concordancia con la medida de emergencia por coronavirus y con el posterior decreto ejecutivo que establece un régimen especial de pago de créditos en todo el territorio nacional, Sudeban detalló bajo resolución número 00820 que aquellos beneficiarios de créditos comerciales vigentes y de la cartera productiva única nacional liquidados de forma total o parcial hasta el 13 de marzo, que resulten afectados por la suspensión de sus actividades comerciales y no hayan logrado ingresar lo suficiente, podrán solicitar la reestructuración del pago de capital e intereses hasta por 6 meses, contados a partir de la publicación de la resolución. La entidad bancaria debe dar respuesta a la solicitud en los 15 días posteriores a la petición y de brindar una respuesta favorable debe proceder a establecer el cronograma de reestructuración. Los créditos comerciales otorgados a partir del cálculo de la unidad de valor de crédito comercial, así como también aquellos otorgados mediante la cartera productiva única nacional, bajo el uso de la unidad de valor de crédito productivo, no serán objeto de reclasificación hasta un plazo de 30 días. Sobre el registro de estos créditos, Sudeban estableció que aquellos que sean reestructurados deben mantenerse contabilizados en el grupo de cartera de créditos vigentes. La pandemia del coronavirus ha llevado a la economía mundial a una recesión y serán necesarios fondos masivos para ayudar a las naciones en desarrollo. Así lo dijo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Con la parada repentina de la actividad económica global, la estimación para las necesidades financieras generales de los mercados emergentes es de 2,5 billones de dólares. Los mercados emergentes han sufrido un éxodo de capital de más de 83.000 millones de dólares en las últimas semanas, y aunque pueden cubrir gran parte de sus necesidades, no tendrán recursos suficientes, sobre todo porque muchos estaban endeudados antes de la crisis causada por el COVID-19. Más de 80 países ya han solicitado ayuda de emergencia al FMI, la mayoría naciones de bajos ingresos. El comité directivo evaluó aumentar los instrumentos de rápido despliegue del fondo, actualmente en un nivel de 50.000 millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos promulgó el viernes un histórico plan de 2 billones de dólares para rescatar la economía paralizada por la pandemia del COVID-19 cuando la cantidad de casos de infectados en el país supera los 100.000. Con la medida, millones de familias estadounidenses recibirán hasta $3.400. Además, el plan dispone de 100.000 millones para hospitales y crea fondos de préstamos de 500.000 millones de dólares para grandes corporaciones, incluidas las aerolíneas. También otorga 377.000 millones en subvenciones a pequeñas empresas. Aún así, Wall Street se hundió el viernes. El Dow Jones Industrial Average cayó 4,1%, el Standard & Poor's 500 3,4% y el Nasdaq 3,8%. Trump también invocó el viernes la Ley de Producción de Defensa, una norma de la Guerra de Corea, para obligar al gigante automotor General Motors a cumplir rápidamente su compromiso de fabricar respiradores, máquinas cruciales para mantener vivos a los pacientes graves, en medio de la escasez en los hospitales. Es momento de hacer una nueva pausa, ya regresamos con más de esta emisión estelar de Noticias Globovisión.
Llegaron 500.000 pruebas rápidas. Tenemos en nuestras manos 1 millón y eso está acelerando el proceso de los despistajes ampliados, personalizados. Ya voy a hablar de eso, Llegaron ventiladores, respiradores, tomógrafos, pruebas PCR, que son las pruebas que se hace la mucosa, etcétera, etcétera. Llegaron pruebas de todo tipo, equipos de la China. Tercer avión del puente aéreo con China. Llegó una donación grande de la provincia de Jiangsu. Y estos médicos que ya hoy empezaron a reunirse con nuestros expertos científicos y especialistas. Está llegando el mejor conocimiento del mundo a Venezuela, porque nos movemos rápido, ¿ves? La ayuda humanitaria verdadera es esta, verdadera, comprobable, concreta. Aquí no estamos con la cara brotada anunciando falsedades y estupideces. A cara brotada, mentira brotada, las mentiras brotadas. Aquí estamos trabajando con la seriedad y la responsabilidad que amerita una pandemia y que amerita el amor que tenemos por nuestro pueblo, por nuestra patria Venezuela.